Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos. Bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios. Bienvenidos todos una semana más a esta edición del segundo Hackathon Odisea for Good. Estamos en las fases previas de presentación de retos. Recordaros que tenéis hasta el 20 de enero para acabar de presentar vuestras soluciones, y hoy nos acompaña con nosotros Ricardo Palomo, experto, miembro del Observatorio Odisea, que nos dará un workshop o una charla sobre empleo, uno de los temas que más trabajáis dentro del hackathon, tanto en la edición pasada como en las propuestas que ya hemos recibido. Por tanto, creemos que este tercer workshop pues, puede ser de muchísimo interés para vosotros. Bienvenido, Ricardo. Bien, pues muchas gracias por acogerme. Encantado de participar aquí y transmitir pues un poco lo que hemos hecho, lo que hemos investigado o nuestra opinión de una materia que, como sabemos, pues es difícil todavía asegurar hacia dónde vamos en este campo. Exacto. Y en ese sentido, Ricardo, ¿cuál es tu vinculación con la inteligencia artificial? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora ya no hay nadie que no esté vinculado con la inteligencia artificial, ¿no? Si me permitís. Pero bueno, mi vinculación es como miembro de la junta directiva del Observatorio de Odisea. Y luego, pues en este caso, hoy, pues un poco como coordinador de uno de los grupos de trabajo del proyecto CARE o CAIRE o el proyecto Google, de google.org, y que en nuestro caso, nuestro grupo de trabajo, que está formado por un equipo que me gustaría además nombrarlos, que son Dolores Agüín, Dolo, Frank Escandel, José Javier Sesma y Jorge Cerqueiro y yo mismo, pues hemos estado trabajando este año y medio, casi ya 2 años, en este proyecto, que es analizar el impacto de la IA en el empleo y en los sectores vulnerables. Hemos hecho un estudio amplio con un programa muy grande de entrevistas completas, con otro tipo de valoraciones y análisis de documentos. Y bueno, pues ahora trataré de, con base en esa investigación, dar respuesta a algunas preguntas que me vais a plantear. Perfecto, Ricardo. Pues entramos ya de lleno con la primera pregunta que un poco todo el mundo se plantea. ¿Viene la IA a quitarnos el trabajo o a reinventar el sentido del trabajo? Bueno, yo creo que más que destruir empleo, la IA lo que nos va a hacer es transformar la forma en que trabajamos, ¿vale? Pero claro, eso tiene unas consecuencias. Si no nos adaptamos a esa transformación del modo en que trabajamos, entonces sí que, claro, perderíamos nuestro empleo, ¿vale? Es decir, nos están diciendo que tenemos que transformar cosas, por tanto, nosotros también tenemos que adaptarnos a ese cambio que viene. Quizá yo creo que va a sustituir más a tareas que a personas, que yo creo que eso es lo relevante. O al menos a personas que puedan aportar un valor que sea diferencial frente al trabajo que puede hacer la IA. Claro, esto
nos va a obligar, lógicamente, a pensar un poco de verdad qué aportamos como humanos, dónde está nuestro valor diferencial con respecto a la máquina. Es decir, dónde están esas cualidades humanas que nos han caracterizado, que nos han hecho desarrollar nuestra propia civilización, que son la creatividad, el juicio ético, la empatía, también la imaginación, ¿vale? La necesidad de resolver problemas, ese tipo de cosas son los que nos caracterizan como especie y lo que nos ha distinguido de otras especies animales. Por tanto, tendremos que poner más en valor todo eso porque si no la máquina pues sabe hacer muchas cosas, sobre todo las rutinarias, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Y estamos culturalmente preparados para esa transformación en el empleo o todavía negamos lo inevitable? Bueno, pues aquí no es lo que diga yo, sino tampoco lo que comentan los expertos que hemos entrevistado, una entrevista similar a esta que estamos haciendo aquí en este caso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que nos va a costar asumirlo, porque asociamos el cambio tecnológico a una pérdida. Los cambios es porque pierdo, ¿no? Esto es un poco el miedo de siempre a lo novedoso, ¿no? Pero claro, cada revolución industrial, cada revolución en la humanidad en general, pues lo que ha hecho ha sido cambiar las cosas, ¿no? O lo que ha hecho ha sido replantear las cosas, ¿no? Crear, incluso en el ámbito de la revolución industrial, crear más empleos de los que se destruyeron. Es decir, se pudieron destruir empleos de, por ejemplo, de sastres o personas que confeccionaban ropa, pero la revolución industrial pues, permitió luego crear muchísimos empleos en el sector pues, de la ropa o incluso de la moda, para que fuese un sector muy relevante, ¿vale? Por tanto, esa es la oportunidad. Y más que empleo, hablabas de tareas, pero ¿qué tareas nunca deberíamos delegar a la IA en el mundo del empleo? Bueno, eso claro, efectivamente, todo aquello que de verdad es muy humano y que debemos ser conscientes de qué decisiones estamos tomando en esas tareas. Entonces, aquellas tareas que tienen que ver con decisiones sobre la vida humana, sobre la justicia, sobre la dignidad, esas son tareas clarísimas, pero es que también tareas como educar. Se nos hace difícil pensar en que una máquina sea el protagonista de la educación, pues, de niños o de jóvenes. Otra cosa es que haya profesores o maestros que sean asistidos por IA, eso sí, pero no dejar ese protagonismo de la educación o entregarlo totalmente a una máquina, ¿no? Cuidar a las personas, acompañar, juzgar, todo eso serían elementos, yo creo que fundamentales que no podemos renunciar para nada en delegación a la máquina. Claro, y en ese sentido, en las carreras profesionales siempre se ha intentado premiar los méritos, ¿no? La meritocracia que se habla, cuanto más méritos y más tareas puedes desarrollar o más eficientemente o mejor las puedes desarrollar, más crecerás en tu carrera profesional. ¿Cómo redefinimos la palabra mérito en un contexto donde la IA puede hacer tareas muchísimo más complejas que nosotros? Pues tú lo has dicho muy bien, es que claro, el mérito hasta ahora sobre todo era esfuerzo en hacer una determinada tarea, una determinada actividad. En muchos casos podía ser una actividad burocrática, repetitiva o incluso tediosa la mayoría de las veces. Entonces, claro, el mérito yo creo que pasa de saber hacer, que es lo que hemos hecho siempre, ahora a saber aprender. Ese yo creo que sería un cambio. Es decir, mm, tratar de que ahora el mérito sea menos o sea, competiremos menos con la máquina eh, y vamos a competir más con nuestra capacidad de adaptación a ese nuevo entorno. Por eso, como indicaba antes, pensamiento crítico, colaboración interdisciplinar, van a ser esos nuevos méritos que quizá reemplazan a los méritos anteriores, a veces muy basados en la memorización o en la capacidad de ejecución o el número de horas dedicadas a una actividad. Claro. Y más allá de la parte técnica o de los puestos que aparecen con esta parte técnica y la IA, ¿qué puestos vinculados a la IA crees que aparecerán en un medio o largo plazo que excedan esa parte técnica y entren en campos como la creatividad, las artes humanas, etcétera? Bueno, pues ahí yo creo que vamos a ver cada vez profesiones más híbridas. Esta mezcla de o esta hibridación entre humano y máquina, que va a dar un potencial tremendo que no podemos aún vislumbrar del todo. Podemos imaginar lo que puede pasar, pero todavía no somos capaces de llegar a verlo. Profesiones híbridas, pues eso,
que son diseños de experiencias humanas, pero asistidas por IA. Por ejemplo, no sé, guionistas de datos, expertos en ética algorítmica, en bienestar digital, tecnología y arte convergiendo también. Es decir, va a haber muchos campos que no se nos ocurrían, igual que hace 30 y tantos años no se nos ocurrían cosas que estamos haciendo ahora en la era de Internet. Claro. Una de las líneas de actuación que también tenéis desde el observatorio es la educación, porque utilizar una IA sin una educación, una formación es muy difícil y puede ser hasta contraproducente. Pero, ¿qué pasará con aquellos que no tienen acceso a formación en IA y luego si estamos creando, a raíz de esa falta de educación o formación, una nueva brecha digital laboral? Bueno, vamos a ver, el tema del acceso a la educación siempre ha sido un problema, ha sido probablemente lo que durante siglos ha marcado la diferencia entre las opciones de triunfo o incluso de calidad de vida frente a aquellos que no la tenían, ¿no? Puede aumentar la brecha si no formamos a las personas a utilizar esta inteligencia artificial. Es decir, si hay personas que la utilizan bien, intensivamente y saben sacar el máximo provecho, desde luego tendrán una ventaja competitiva frente a aquellos que no hayan recibido esa formación o no tengan esa capacidad de utilizarla. Y eso hará marginar a aquellos que se queden fuera del sistema. Por tanto, sí que es muy relevante y muy importante que democraticemos al máximo el acceso a la formación en este tipo de herramientas. Y cuando digo el acceso, digo a la educación y digo también a la formación en su uso ético y en la prevención sobre los riesgos. Esto, si me permite, hablamos como educación, pues como educador que soy en una universidad, el miedo a que el estudiante se quede con la primera respuesta, crea enseguida lo que le está diciendo la máquina y anule su juicio crítico porque se sale del paso en el momento y al final eso mes a mes, año tras año, podríamos crear generaciones de personas con un desconocimiento total. Es decir, esto no es lo mismo que personas más adultas que llevamos muchos años pues leyendo o estudiando o haciendo cosas, leamos algo y tengamos un juicio crítico para compararlo, pero imaginemos jóvenes o niños que empiezan a formarse ahora y que todo va a base del resultado inmediato que se da a esa IA. Con el tiempo acabaremos devaluando totalmente a la persona en cuanto a su conocimiento, a su capacidad de análisis. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo deberían cambiar las políticas educativas para evitar que eso que comentas pase? Pues mira, que tenemos que ir cambiando poco a poco y no es fácil porque las rigideces, los legacies, por así decirlo, que tiene el sistema educativo son complicados de cambiar, pero debemos pasar de formar para un puesto específico laboral de trabajo a formar para un proceso continuo de aprendizaje o de cambio incluso de puestos de trabajo. Por tanto, es necesario que universidades, centros de formación, empresas, instituciones, pues construyan juntos itinerarios verdaderamente actualizados con sentido común en los nuevos tiempos. Es decir, lo que funcionó en el pasado puede funcionar ahora adaptándose o habrá cosas que no funcionen y que haya que replantearse. Claro, el tejido empresarial en este rol de la educación también juega un papel fundamental, pero a día de hoy las empresas están apostando por esa reconversión laboral o simplemente lo hacen por una presión reputacional de si no usas IA estás fuera de mercado. Claro. Bueno, yo creo que como estamos todavía en una fase, llevamos 2 años de explosión de la IA, vamos a decir a niveles populares, a nivel de las empresas ya lo estaban utilizando desde hace un tiempo, pero en fin, ahora es cuando ya parece que ya ha entrado en todo y en las empresas, pero es una cosa como extraña que ni siquiera los empleados sabían si no eran de ese departamento. Bien, en el mundo de la empresa obviamente va a ser fundamental que se aplique igualmente. Creo que todavía estamos en una fase inicial, creo que el desarrollo obviamente va a ser tremendo, como opinan los expertos. Todavía puede haber, como indicas tú, una fase de marketing, de decir, estoy utilizando IA, esto como cuando todo el mundo se aprovecha la palabra .com, cuando se aprovecha la palabra blockchain o cuando ahora llevamos a IA, parece que lo que no está con la palabra de moda del momento parece que está fuera. Y entonces a veces se puede haber mucho ruido y pocas nueces, ¿no? En cuanto a lo que se está haciendo. O muchos todavía, también es cierto que en muchos casos todavía son POCs, ¿no? Son proyectos, son análisis,
son pruebas de concepto, son cosas que todavía requieren un desarrollo y que requerirán tiempo y que requerirán también la interconexión dentro de los diferentes elementos de esa organización empresarial. Muy bien. El año pasado en el hackathon, una de las preocupaciones de muchos jóvenes era el acceso directo al trabajo. En las fases de entrevista, la selección de personal se plasmaban muchas veces en los algoritmos de IA sesgos que tenemos pues la cultura occidental a la hora de seleccionar trabajadores. En ese sentido, ¿cómo podemos proteger a los trabajadores de esos sesgos que tiene la IA? Y sobre todo, ¿hablamos de derechos laborales algorítmicos o derechos laborales vinculados a la IA? Bueno, a ver, esto, sí, eso, claro, es normal. Los jóvenes que estaban en el hackathon, pues obviamente su preocupación más inmediata es dónde voy a trabajar, con lo cual es que me va a entrevistar. Es lo que, claro, la visión parcial de que él mira a lo que le va a afectar en ese momento, ¿no? Pero es cierto que, claro, estas herramientas son muy cómodas en los sistemas de selección de compañías porque permiten hacer cribados muy grandes con criterios y reducir el mínimo al mínimo el número de entrevistas o cuando ya son viables, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos a eso porque no creo que tenga vuelta atrás. Quizá es cierto que esto puede ayudar a los departamentos de recursos humanos a disponer de más tiempo para, una vez hecha esa criba, centrarse más en los candidatos y entrar ahí así en sus cualidades más humanas en una entrevista, donde realmente se conoce a la persona. Es decir, yo espero que jamás sea una IA el que me contrate, me entreviste, me haga todo y luego de repente me digáis es tu puesto de trabajo. Es decir, espero ver a un humano siempre al otro lado de la cámara o al otro lado de la entrevista en una mesa presencial. De acuerdo, esperemos que eso se mantenga por lo menos. Ya veremos. Y siguiendo con los derechos laborales, el gobierno de España está muy interesado en la reducción de la jornada laboral. ¿Crees que la IA es la solución para poder apostar por esta reducción de jornada laboral? Bueno, vamos a ver, de toda la vida en el mundo nuestro de la economía se hablaba que el objetivo es el pleno empleo, pero hace un tiempo pues ya empezamos a entender que quizá en el futuro, no lo vamos a tener aquí cerca, como utopía podría ser el pleno desempleo, es decir, que tuviésemos que no trabajar, es decir, que no hiciese falta trabajar porque las máquinas hacen nuestro trabajo o que nuestro trabajo se reduzca mucho. Yo creo que todos, ahora que estamos ya usando un poquito más la IA, estamos utilizándolo para muchas tareas aburridas, burocráticas, pesadas, y nos está quitando tiempo. Yo creo que yo mismo a veces hago introspección y digo, yo creo que un 20% de trabajo ya me está aliviando, sobre todo ese trabajo que me lleva tiempo, horas y que no aporta nada, que puede ser reordenar un currículum, preparar una cosa para un informe que hay que hacer, meter 4 cosas burocráticas. Es decir, ese tipo de cosas nos va a ayudar. Por tanto, yo creo que ahí estoy muy esperanzado. Yo creo que el ser humano, además, es que no debería estar destinado a este tipo de cosas que nos aburren y que sí, que hay que hacer, pero que no aportan mucho valor. Igual que el ser humano no debería estar pensado para empujar un arado. Pensamos luego y el ser humano pensó y dijo, pues voy a poner un animal para que tire del arado que tiene más fuerza que yo y lo va a hacer mejor. Y después inventamos una máquina que era un tractor que hacía ese arado y ahora estamos inventando una máquina que va a tratar de hacer lo que es arar en la era digital, que muchas veces es documentos o cuestiones que, bueno, que hay que hacer, pero que pueden ser formatos de diapositivas, formatos de cosas que no tienen ya valor. Ujú. Mira, en ese sentido te voy a tomar la palabra porque el anterior panelista del workshop es Borja Suara, que seguramente lo Borja. conozcas, y él es muy Sí. filosófico por parte de su formación y su personalidad. Pues ahora te hago una pregunta filosófica para cerrar este workshop, que es si el trabajo define nuestra personalidad. Comentabas que en un futuro puede que no haya trabajo, ¿qué será de nosotros cuando no tengamos que trabajar? Fíjate, eso me lo han preguntado algunas personas. De siempre os han dicho que el trabajo dignifica, te mantiene ocupado, te sientes realizado. Yo creo que sí, que es verdad, porque además el trabajo se convierte en una parte más de nuestra vida, es como lo que nos hace darle un sentido a la vida, que es una cuestión importante. El trabajo en países como el nuestro también tiene una faceta social muy relevante, pero también podemos pensar en personas que no han trabajado nunca. Por ejemplo, siempre me acuerdo, imaginemos un aristócrata del siglo XVIII que no trabaja y lo que hace es un día va a cazar, faisanes, otro día va a un teatro. No creo que se aburriese.
No creo que se aburriese. Obviamente lo que podía es que se lo podía permitir por las rentas que tenía, por el servicio que tenía a su disposición. Obviamente no vamos a vivir como un aristócrata del siglo XVIII, pero es cierto que las máquinas nos van aliviando trabajo, nos han aliviado trabajo en cosas domésticas, ¿no? En lavar, cocinar, muchísimas cosas. Nos han aliviado el tiempo que tardamos en los desplazamientos. Nos han aliviado que ahora mismo podamos hacer esta entrevista online y no haya tenido yo que desplazarme a un sitio que me habría llevado tiempo y que sería complicado. Por tanto, la máquina es algo que es una herramienta a servicio del ser humano para, bueno, pues para que viva mejor, para que aumente su calidad de vida o para que aumente su productividad. Cuidado, que a veces lo que hacemos es que trabajamos más porque nos hacemos más productivos. Pero filosóficamente yo creo que lo que habrá que hacer es darle un sentido a la vida eh, que vaya más allá. Por eso tan importante la formación humanística de las personas. Es decir, si a una persona que le encanta leer no tiene que trabajar, pero su pasatiempo es la lectura, o es la cultura, o es viajar, ese tipo de cosas, pues es fantástico, ¿no? Porque se siente liberado para hacer cosas que están bien y que le enriquecen. Claro, si esa persona no tiene ninguna otra ocupación y el estar sin trabajar pues le va a llevar a delinquir o otro tipo de o a dependencias, pues eso sí que sería un problema. Por eso va a ser muy importante ver, claro, hay muchos tipos de personalidades. Luego, en esa línea filosófica habrá que ver también qué colectivos son más vulnerables, qué colectivos, qué personas necesitan trabajar más, igual que vemos de gente que es adicta al trabajo y gente que en cambio si por él fuese no trabajaría nunca. Luego, cuidado, no pensemos que todos los humanos son iguales, sino que adaptemos soluciones para los humanos en este nuevo escenario de convivencia con máquinas. Muchas gracias, Ricardo. Sin duda has dado un montón de consejos a nuestra audiencia que seguro que implementan en sus soluciones para presentar a este hackathon de colectivos vulnerables. Nos quedan unos 5 minutos, entonces me gustaría Bien. pedirte unas últimas conclusiones y un consejo para nuestros participantes. Bueno, pues vamos a ver, como conclusiones. Primero, la que más nos puede preocupar a todos. A ver, la IA no elimina trabajo, grosso modo, pero sí que transforma la naturaleza de muchas formas de trabajo. Lo cual quiere decir, como indicaba antes, que si nos adaptamos a ese cambio, no deberíamos temer por nuestro puesto de trabajo. Es cierto que hay determinados puestos de trabajo que son muy reemplazables por IA, con lo cual las personas que estén en esa situación lo que tendrán que ir planteando es qué otra cosa puedo hacer, cómo puedo complementar mi conocimiento o cómo puedo adaptarme para que este trabajo que estoy realizando tenga una parte en la que la IA sea mi asistente o sea mi socio, por así decirlo, de trabajo, ¿no? Pero claro, inevitablemente muchos puestos de trabajo, pues claro, desaparecerán. Voy a poner un ejemplo. Cuando se pasó de ir en carro arrastrado por caballos al automóvil, pues obviamente los herreros, los que alimentaban a los caballos, todos aquellos, pues tantas personas no podían seguir trabajando en lo mismo. Siguió habiendo gente cubriendo caballos, porque seguimos teniendo caballos, pero se crearon nuevas profesiones. Mecánicos, quizá muchos anteriormente eran herreros, y fueron transitando. Así que es cierto que en revoluciones industriales anteriores las transiciones fueron un poco más largas, es decir, daban más tiempo a adaptación, daban tiempo a que un padre pudiese decir al hijo, mira, esto se está acabando, ahora tienes que pasarte a ser mecánico en lugar de herrero. Pero ahora los cambios son tan rápidos que esto nos obliga a formarnos permanentemente, a estar muy pendientes de lo que estamos haciendo y de verdad hacer un poco de introspección para entender en qué elementos o en qué partes de mi actividad aporto verdadero valor, ¿vale? Otra idea, que el impacto actual todavía está siendo moderado de la inteligencia artificial, pero que se prevé un salto importante, exponencial en los próximos años, lo cual nos obliga a estar muy pendientes y a tomarnos en serio estos cambios que están llegando, empresas, empleadores y empleados, ¿no? Y luego, pues, un poco como corolario sería que al fin y al cabo la IA nos va a acabar marcando de verdad qué es el trabajo con valor, con aportación de valor. Es decir, en todo lo que yo hago o he hecho,
de verdad dónde está mi aportación de valor. Seguro que todos podemos decir, de todo lo que he hecho hoy, de las horas que he dedicado a trabajar, de esas horas, ¿cuántas son de verdad aportación de valor y cuántas han sido de gestión irrelevante, de resolución de conflicto? Bueno, ahí sí que sería importante para el ser humano, pero de trámite, de hacer cosas que un agente de IA nos podría hacer muy bien. Y a lo mejor efectivamente tendríamos más tiempo para esa otra parte de humana de resolución de un conflicto, de empatía, de reunión, de llegar a acuerdos, etcétera. Perfecto. Yo creo que ahí más o menos te doy un poco la semblanza, ¿no? Esto. No sé si como conclusión final, a ver, yo podría decir como conclusión final, pues que la inteligencia, por tanto, no va a sustituir al ser humano, debería ser su socio, su acompañante, su potenciador de sus cualidades, ¿vale? Pero sí que va a afectar al trabajador que no sepa utilizarla, que no se deje acompañar. Esa va a ser un poco la idea. Y por eso, claro, educación, ética van a ser ingredientes esenciales en tener éxito en esta transición que vamos a vivir en estos años y que, no olvidemos, va a tener un impacto social tremendo sobre la población mundial, que son ya más de 8.000 millones de habitantes. Exacto. También se convertirá en una oportunidad para nuestros participantes de sacar Claro. soluciones que acaben en el mercado, en este caso, ayudando a colectivos vulnerables que son quienes más lo necesitan. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos este tiempo, a toda nuestra audiencia por escucharnos una semana más. Volvemos la semana que viene y todos los que quieran conocer a Ricardo, él nos acompañará en la final presencial del Hackathon los días 23, 24 y 25 de febrero en el espacio Pablo VI, al que por supuesto esperamos veros a todos. Muchísimas gracias, Ricardo, de nuevo y Muy bien. vamos. Estupendo, gracias, Jorge. Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos, bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este Hackathon Internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios.